No hay duda. No hay duda que la civilización, la genealogía de la civilización moderna, llamada por Abdullah Öcalan civilización capitalista, el sumum, la culminación de la genealogía de las civilizaciones, ha fracasado. A pesar de declararse el Estado-Nación, a pesar de las declaraciones del orden mundial de las dominaciones, a pesar de las convenciones y convenios de Naciones Unidas, a pesar de la Declaración de los Derechos Humanos, los problemas que son referentes de estos derechos, de esta generación de derechos, persiste y crece cuantitativamente. A pesar de la Declaración de los Derechos de los Pueblos, y hablamos de los pueblos indígenas, que es el nombre que le da Naciones Unidas, la colonialidad, la explotación, la discriminación de los pueblos persiste. Hay pueblos cuyos derechos se han excluido como si no existieran en el planeta, en el mundo, como si no tuvieran el acceso al derecho internacional. Obviamente se ha restringido a los estados, pero se supone implícitamente que también se trata de los pueblos. El pueblo kurdo ha sido descuartizado por la dominación imperialista después de la Primera Guerra Mundial y repartido en 4 países: Turquía, Irán, Irak y Siria. El pueblo saharaui ha sido olvidado en una maniobra del Estado español que desconoce su derecho a la independencia y a la descolonización. El Estado español, de manera artera, ha negociado con la monarquía marroquí para anexar ese territorio al dominio marroquí, cuando los saharauis tienen su propia identidad cultural berebere, nómada, y también, obviamente, en la medida que han vivido las transformaciones del mundo sedentario, en las ciudades. El pueblo saharaui se ha visto obligado a levantarse en armas para defender su libertad, su independencia, sus derechos. Sin embargo, sigue siendo ignorado. Argelia ha recibido a más de 200.000 saharauis. Las resoluciones de Naciones Unidas nunca se han cumplido, que deberían pasar por un referéndum. La burocracia de Naciones Unidas es cómplice, pues, de esta dominación, de esta discriminación, de este, por qué no decirlo, genocidio diferido de los pueblos. Solo son declaraciones, y a eso vamos. Y hay otros pueblos, ni hablar de los pueblos indígenas en el continente de Abya Yala, cuyos derechos, vistos desde la perspectiva lograda actualmente, vistos retrospectivamente, han sido pisoteados por la conquista y la colonización, por las oleadas de conquista y las oleadas de colonización. Se han construido países, sociedades, estados, nación, repúblicas sobre cementerios indígenas. Hasta ahora no se restituye sus derechos, no se les restituye sus territorios. Y hasta ahora tienen que seguir medrando por
exiguos territorios, porque se respeten sus derechos a la lengua, a sus instituciones propias. Y algunos países han declarado, como Bolivia y Ecuador en la Constitución, en sus constituciones, que son pueblos anteriores a la colonia y por lo tanto tienen derechos al autogobierno y diríamos a la reterritorialización. Pero también son declaraciones. Nadie cumple estas declaraciones. Estas declaraciones juegan un papel para calmar las conciencias culpables de estos estados, de estas sociedades, que no dejan de ser genocidas y etnocidas y democracidas en la medida que no se reconoce el derecho de los pueblos a la democracia, al autogobierno. Esa es la democracia plena. Entonces, estamos ante declaraciones que cumplen un papel de adormecimiento. Los que escuchan estas declaraciones o leen estas declaraciones calman sus conciencias culpables, pero no hacen nada para que estos derechos se cumplan, sean garantizados y se materialicen. Esa es la historia. Esa es la historia de la política en la civilización moderna. Son declaraciones. Se habla de pueblo desde ruso como voluntad general, pero es una voluntad general que legitima al Estado, es decir, al Estado moderno, a la República, que supone lo que dice. En el pueblo radica la soberanía. La soberanía radica en el pueblo. El pueblo está sobre la ley. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace? Se declara un pueblo, se declara una voluntad general. Se generaliza, se homogeniza, se construye un sujeto que se llama pueblo. ¿Pero para qué? Otra vez, para calmar de una manera más sofisticada las conciencias culpables. ¿Y de qué manera se calman las conciencias culpables? Se adormecen las conciencias culpables. ¿De qué manera ocurre esto? Al nombrar pueblo, al crear o construir o conformar un imaginario o en el imaginario social esta figura homogénea de pueblo, general de pueblo, al convertirlo en un sujeto, todo transcurre en la narrativa política de una democracia restringida, de una república simulada, de derechos que solamente se declaran y que son aparentes pero no se cumplen. Es decir, aquí la representación juega el papel de adormecente. Entonces se produce un estado de enajenación, de levitación de la conciencia. La conciencia vive el mundo de las representaciones, pero ya no vive el mundo real donde transcurren de manera efectiva las dinámicas sociales singulares que hacen a la realidad compuesta de multiplicidad de singularidades. Entonces estamos pues ante un acontecimiento velado pero efectivo, el de la enajenación, el del adormecimiento de las conciencias, el sustituir la realidad por el mundo de las representaciones y por lo tanto la democracia solo es representativa. No hay una democracia real, no hay los derechos consagrados en las declaraciones y en las constituciones realizados, sino que están suspendidos en la declaración, en las narrativas, pero todo el mundo vive el rito de las declaraciones, el rito y la ceremonia de esas declaraciones en instituciones que se encargan precisamente en dilatar esta enajenación
en continuar con el adormecimiento de las conciencias. Entonces, de esta manera, en este adormecimiento, en esta enajenación, los pueblos terminan siendo cómplices de este democracidio, de este etnocidio, de este genocidio dilatado y de este democracidio. Como se puede ver, después de esta somera evaluación, hay que desandar el camino. No se puede seguir este camino al abismo, este camino al apocalipsis, que ya ha empezado hace tiempo, obviamente, en la medida que hacemos un balance de las huellas ecológicas, de las especies desaparecidas, de los bosques quemados, y obviamente de las sociedades martirizadas, y de los pueblos discriminados, olvidados, marginados, puestos en la sombra de la historia. Hay que desandar el camino. No se puede seguir adelante porque el adelante es la desaparición de las sociedades humanas. Hay que ponerle un límite a todo esto y de manera inmediata. No se puede seguir jugando al Estado-Nación. Es un equívoco político. Es una representación de la voluntad general que no existe. Lo que hay son voluntades singulares, múltiples voluntades colectivas, diferenciadas, que pueden conjugarse y que pueden componer consensos. Pero esa democracia de los consensos, esa democracia de la autodeterminación y del autogobierno, ha sido inhibida constante y permanentemente y suplantada por la monstruosidad del Estado-Nación. Una monstruosidad que encadenada en red ha formado el orden mundial moderno de las dominaciones. Entonces, esta representación, este juego de las representaciones, este mundo de las representaciones que obnubila, que enceguece y ensordece, que adormece y enajena, está llevándonos a nuestra propia desaparición. Por eso es indispensable parar este juego macabro y desandar el camino. Construir otras instituciones que se adecúen a la solución de los problemas, al camino de la solución de los problemas o a los caminos de solución de problemas, por la vía de las democracias plenas, de los autogobiernos de los pueblos, de los consensos que logren estos pueblos, sin representaciones ni delegaciones, sino ejerciendo su propia voluntad singular, sus conglomerados de voluntades singulares. Hay que desandar el camino, comenzar de nuevo para salvar a la humanidad y salvar el planeta. Por lo tanto, para darle una nueva oportunidad a la vida, para que libere su potencia creativa. El humano es un ser extraño. Prefiere el mundo de las representaciones y desecha el mundo real. Aunque, obviamente, sabemos que las representaciones forman parte de las dinámicas de la realidad. Pero aquí hay una separación. Si ustedes quieren una economía política que separa representación de realidad, valoriza la representación y desvaloriza la realidad.
Entonces es un ser extraño porque prefiere imaginar qué ocurre y esta imaginación la toma como si fuese realidad, sustituyendo la realidad por el entramado imaginario. Podemos decir que a pesar de sus revoluciones, de sus rebeliones y después de sus revoluciones, como dice Camus, a pesar de la rebelión metafísica y de las revoluciones que son una consecuencia de la rebelión metafísica, el hombre, ya no metamos a la mujer aquí, revive las religiones, se inventa nuevas religiones. Después de llevar a la guillotina al rey, al mediador de Dios en la tierra, después de cometer a través de el descabezamiento del rey un deicidio, vuelve a la religión renovada. Obviamente con otro discurso, con otra narrativa. Esta vez la narrativa de la revolución. Es decir, la revolución viene a ser la totalidad, la realización de la historia o el fin de la historia. Pero la historia continúa después de la revolución. La revolución no es la última guerra que acaba con la historia. No hay fin de la historia. Hay un fin de un capítulo de esta narrativa religiosa o de esta narrativa histórica que nunca ha salido de la religión. Siempre se ha reinventado nuevo Dios, hablando de las religiones monoteístas, y se ha reinventado nuevos ángeles y nuevos santos para seguir de otra manera con esta narrativa que sustituye la realidad por lo sagrado. Si ustedes quieren, para seguir jugando con las palabras de la antropología estructural, para sustituir lo profano por lo sagrado, para hacer desaparecer lo profano en lo imaginario con la imaginación de lo sagrado. Las revoluciones se han inventado una nueva religión y nuevos sujetos de esa religión. Como dice también Camus en El hombre rebelde, el pueblo es el nuevo soberano. Y no es el pueblo en su multiplicidad, en su singularidad, no es el pueblo real, es el pueblo como sujeto imaginado, como parte del discurso político. Es el pueblo soberano que es un nuevo santo, que termina con la continuidad de esta narrativa religiosa. ¿Para qué? Para valorizar el nuevo sagrado, la nueva religión civil, como antes los hacían los sacerdotes, para valorizar el imaginario religioso y de desvalorizar la vida. De la misma manera, se sigue con la misma estrategia, desvalorizando la vida a nombre de una religión civil. Las repúblicas, los estados-nación, el orden mundial basado en los estados-nación, son eso. Son parte de un entramado institucional legitimado por una trama discursiva que pretende sustituir las dinámicas de la realidad, las dinámicas de la explotación de la realidad, las dinámicas del ecocidio real, las dinámicas del genocidio dilatado real, las dinámicas de los etnocidios reales, para sustituir todo esto que ocurre efectivamente por un imaginario. Otra vez volvemos, pues, a las conciencias culpables,
a las conciencias desdichadas, al sujeto desgarrado en sus propias contradicciones, que recurre a paliativos, adormecentes, que se enajena para evitar ver, para evitar sentir, para evitar oír, o nubila sus propios sentidos, los atrofia, para expectar el gran espectáculo imaginario, que ahora está atiborrado de manera pronunciada y proliferante por los mediocres medios de comunicación y lo que difunden. Ya no es una epopeya, ya no se trata de ninguna manera de narrar actos heroicos, ya no es ni siquiera una novela, donde el antihéroe se opone al héroe o al fantasma del héroe de la epopeya. Ahora hay otra cosa, es la mediocridad suelta, la mediocridad proliferante, la comedia por todas partes, presente sustituyendo a la realidad. Entonces estamos en plena decadencia, como quien dice. Una decadencia que muestra de manera desvergonzada todas las miserias humanas. La pregunta es, ¿vamos a seguir con la comedia a pesar que ésta termina asfixiando nuestro cuerpo? ¿O vamos a salir del teatro político, del teatro de la crueldad, y vamos a asumir nuestras responsabilidades con la vida? Vamos a vivir plenamente y eso implica liberar la potencia social. Esa es la pregunta.